Muy buenos días a todas y a todos. Sin duda, este es un auditorio privilegiado, es un privilegio hablar con ustedes, es un privilegio compartir también con Uruguay los tiempos que vive. Creo que todos aprendemos de lo que pasa en Uruguay, desde muchos órdenes, del presidente que tienen. Creo que me han dicho que la presidenta de Chile estuvo aquí también con ustedes. Creo que esto ilustra la comunidad de intereses que tenemos. Chile y Uruguay no son grandes países en terreno, pero sí son grandes en el impacto que tienen en sus políticas sociales y también en su política con los niños. Así que para mí es un privilegio estar aquí con ustedes y voy a compartir, si puedo ver los diapositivos me ayudaría, eso sí un poco, me los conozco, pero están un poco... Aquí está, perfecto, gracias. Bueno, vamos a estar hablando del desarrollo, principalmente el desarrollo mental, no solamente, eso sí, de la parte, yo voy a estar hablando principalmente de la parte biológica y cómo esto se organiza y cómo la nutrición juega un rol. Pero yo diría que esto tiene algo de magia, que un cerebro humano parta y se escribe y se programa y después tiene un impacto a través de toda la vida. Por lo tanto, tiene mucho que ver con el temprano y para siempre, el temprano y efectos duraderos. Por lo tanto, las personas que están encargadas del cuidado de los niños tienen que ser muy conscientes de eso. No solamente de lo intelectual, de lo racional, sino que de lo emocional, de lo que humaniza a un niño también. Así que yo no voy a estar hablando de eso porque eso es más bien para los poetas o para los cientistas sociales. Pero sí creo que el cerebro y el desarrollo mental son integrales, son lo que somos, definen lo que somos. Aquí está puesto el cómo la biología se arregla para poner muchas neuronas en un volumen determinado y también cuando trata de hacer lo mismo con organismos unicelulares, en el caso de un coral, también lo hace de la misma forma. O sea que la biología funciona cuando hay que poner mucha superficie, la ponen bien empaquetada con muchas rugosidades. Esto entonces es el cerebro humano, que es lo que hace que seamos lo que somos, y esto ocurre desde muy temprano en la vida. Creo que no hace falta. Lo tengo bien. Ahora, muy temprano en la vida, y también es bien importante tener en cuenta de que este cerebro no partió igual que el que eres, sino que ha evolucionado. Y la evolución del mundo está principalmente centrada en lo que es el Cuerno de África, en estos valles donde había agua y donde probablemente fue el lugar donde están marcados. De hecho, los pies de Lucia Farienzi, la primera mujer que dejó su huella parada, erguida. Y eso obviamente nos diferencia de los primates no humanos, en el sentido de poder mirar el horizonte, otear el horizonte, pero también nos hace humanos el hecho que podemos trotar y ser eficientes. Y eso tiene que ver con que tenemos un talón. Ese talón de Aquiles es el que define nuestra capacidad de poder recorrer un terreno bastante más amplio y estar parado en dos piernas y mirar el horizonte. Y obviamente, vinculado a eso, se desarrolla el cerebro. Y aquí está el tamaño del cerebro humano, tan humano como el actual, con un cerebro a lo mejor de la tercera parte del volumen. Así que dentro de los últimos millón de años en los cuales la evolución nos ha llevado desde un cerebro de 300, 400 ml a un cerebro cercano a 1 litro, un poco más todavía, es cómo hemos evolucionado. Y esto hace que nuestro cerebro además se lleve gran parte de la energía de nuestro cuerpo bajo el reposo. Y está siempre prendido, aunque estemos durmiendo. No necesariamente estamos conscientes, pero siempre está prendido. Y de alguna forma el cerebro ha podido evolucionar gracias a los nutrientes que hemos sido capaces de consumir. Ahora, para hacer un cerebro no basta cualquier cosa. El cerebro es predominantemente un órgano de lípidos,
pero no de cualquier lípido, sino que mucho de lo que hay en el cerebro son lípidos esenciales. Y esto hace que nuestro cerebro haya evolucionado y que el desarrollo del cerebro ha estado mano a mano con la evolución de la especie humana. Es el órgano que más nos hace humanos en el sentido y el que más nos ha permitido ser lo que somos. Así que con los mismos genes, y esto es muy importante, con los mismos genes durante los últimos millón de años, los mismos genes han producido un cerebro que es más o menos 4 o 5 veces lo que era inicialmente. Y esto obviamente significa que la alimentación en nuestra dieta tiene que alimentar este cerebro progresivamente más grande, y así entonces en los últimos 10.000 años hemos ido desarrollando fuentes de alimentos ya no como cazadores recolectores, sino sedentarios en cultivo de la tierra. Primeramente los granos, en algunas partes del mundo le echaron los animales, las vacas y animales menores, los alimentos fermentados que aportan y se conservan por su fermentación, que incluye los productos del etanol, los aceites vegetales, los azúcares refinados son cosas de los últimos 500, 600 años. Antes no habían formas de azúcares refinados. El salar los alimentos también una manera, son elementos de la dieta que permiten que se preserven los alimentos, y los animales que normalmente son muy magros, al domesticarlos nos hemos transformado en animales que tienen cantidades sustanciales de grasa. Y paralelo a esto, estamos enfrentados a un desarrollo cerebral que es progresivamente un cerebro más grande, que tiene que además pasar por una pelvis que evolutivamente era relativamente estrecha. Entonces lo que ha hecho, junto con tener un cerebro más grande, es también la pelvis de la mujer. Ha evolucionado para permitir el paso de una cabeza que tiene ya al momento de nacer un cerebro de un tamaño bastante apreciado. Y eso obviamente ha sido lo que ha permitido la evolución de la especie. Ahora, dentro del cerebro humano tenemos un periodo que se desarrolla el cerebro como un órgano, pero que se continúa especializándose en lo que tiene que hacer durante los primeros 15 años de vida. Por lo tanto, el desarrollo del cerebro y la nutrición del cerebro es clave. Así, la composición de la leche humana tiene grasas especiales que son las que van a permitir desarrollar este cerebro. Si bien es un órgano graso, no podemos hacer un cerebro con manteca. Tenemos que hacerlo con grasas que son muy especiales, los ácidos grasos poliinsaturados que están en la leche humana. Así que hay una relación entre lo que es la madre, el aporte de grasas especiales y lo que se requiere para hacer un cerebro. Los órganos, los nutrientes que participen en el desarrollo del cerebro incluyen prácticamente todos los nutrientes esenciales, por lo tanto también es importante las vitaminas antioxidantes, el ácido fólico, el yodo. Hoy día basta que uno quite el yodo de la alimentación para que los mismos genes, en vez de dar un cerebro humano con un coeficiente intelectual de 150, quitamos el yodo y se reduce a la mitad el coeficiente intelectual. O sea, la vulnerabilidad del sistema permanece de forma tal que tenemos que ver en el desarrollo del cerebro y la nutrición de esto, la importancia de microgramos de yodo. Bastan microgramos de yodo para definir el hipotiroidismo congénito, que va a estar bajando el coeficiente intelectual a la mitad. Por lo tanto, esto sirve para ilustrar que, si bien todos estamos convencidos que tenemos genes muy especiales, somos muy dependientes de los alimentos que consumimos y el ambiente en tener estos nutrientes esenciales, y el yodo, por supuesto, hoy día se lo ponemos a la sal y a otros alimentos para asegurar que a nadie le falte el yodo. Y esto requiere que la secuencia que nos lleva al crecimiento y al desarrollo también tiene que ser respetada, y los tiempos críticos. Si el yodo falta en la mujer antes de embarazarse,
eso va a tener un impacto que va a ser duradero para toda la vida. Después podemos dar todo el yodo que queremos, pero no vamos a recuperar los 30 o 40% del coeficiente intelectual. Y todo esto está programado en una secuencia especial que es determinada por los nutrientes y por el estímulo. No bastan tampoco los nutrientes, el apego, el cariño, el contacto físico, todo es tremendamente importante para el desarrollo. Por lo tanto, no debemos sobresimplificarlo. Tiene todavía elementos de magia. Y también hoy día tenemos que preocuparnos que en nuestra actividad industrial y nuestra actividad humana somos capaces de crear tóxicos que también van a afectar el desarrollo del cerebro. Por lo tanto, no es solamente nutrición, no es solamente afecto, sino que es la integración de todo esto en los tiempos correctos. Y así vemos entonces que hay interacciones entre la expresión de los genes y los nutrientes. Y que en algunos casos, como el caso del cerebro, la grasa que consume la madre y la grasa que consumimos va a definir la composición de nuestro cerebro. Por lo tanto, las grasas esenciales para la vida son necesarias para hacer el cerebro y obviamente son diferentes a las grasas que tenemos en la sentadera. Pero además, esto del ritmo y esto de qué cosa viene primero y cómo se concadenan las cosas es un elemento de este desarrollo. Por lo tanto, la secuencia de eventos de los estímulos del plan de desarrollo tiene que tener una cronología apropiada y siguiendo los ritmos. Por ejemplo, el ritmo circadiano, porque el que nos permite el reposo nocturno. Eso también define el estado mental de ese cerebro. Si uno interrumpe los tiempos críticos del sueño de movimientos oculares rápidos, va a modificar la función del cerebro en forma inclusive permanente. De forma tal que los tiempos del desarrollo incluyen muchas cosas fuera de los nutrientes propiamente tales. Los neurotransmisores en general son derivados de los aminoácidos en muchos casos. Si yo le quito el yodo, tengo un cerebro que en el caso del hipotiroidismo secundario al déficit de yodo, que va a ser la mitad o la tercera parte del cerebro normal. Y además ese cerebro tiene que tener, como decía yo, los ritmos día-noche, los ritmos que permiten soñar. Si yo oblitero el sueño, no el sueño de dormir, sino que el sueño de soñar, voy a estar comprometiendo el desarrollo del cerebro. Así que es mucho más que lo orgánico, es mucho más que de qué está hecho, y tiene esta magia de la organización y de estos ritmos. La nutrición afecta, eso sí, ese cerebro en forma estructural. Y aquí el caso de un niño con desnutrición severa, vean ustedes cómo los ventrículos están grandes, después de 6 semanas de tratamiento, un cerebro que ya se compagina, hay menos líquido, hay más materia cerebral. Susceptible a la dieta de los primeros años, de los primeros meses de vida. Uno de los pioneros en este campo fue Joaquín Cravioto, un mexicano que trabajó en diferentes partes del mundo, y él encontró que el crecimiento estaba vinculado a la nutrición y ahí hizo el planteamiento que no solamente cambiaba la bioquímica, sino que también era capaz de retrotraer a etapas más tempranas del desarrollo a los niños desnutridos y que de alguna forma esto pudiera tener consecuencias que duraban toda la vida. Él fue el primero que planteó esto en los años 50 y hoy día hemos avanzado mucho en entender cómo los déficits de desarrollo, los déficits nutricionales, el estrés tiene un impacto sobre el desarrollo cerebral que puede ser duradero para toda la vida. Y aquí son los estudios de Cravioto mostrando que las espinas dendríticas que establecen las conexiones sinápticas se reducen a la mitad en un niño malnutrido. Por lo tanto, es vulnerable a una buena o mala nutrición. Como decíamos, le quitamos el yodo y se pierde la mitad del desarrollo mental. Y de hecho, hoy día la principal causa de retraso mental en el mundo es el déficit de yodo. Algo que lo damos nosotros ya casi por sentado, que está en toda la sal. Ahí pueden ver ustedes el bocio y pueden ver ustedes los 26 millones de habitantes del planeta que están con daño cerebral
y los 6 millones que están con cretinismo por déficit de yodo. Microgramos de yodo es lo que se requiere para evitar esto. Y en el caso del periodo perinatal, el embrión hasta las 20 semanas depende del tiroides materno. No es capaz todavía de producir su propia tiroides. Por lo tanto, el niño es dependiente del tiroides de la madre para su primera mitad, las primeras 20 semanas del desarrollo del cerebro, está dependiente del tiroides de la madre. Y vemos entonces que las diferentes enzimas que son responsables para producir esto también maduran con el tiempo, y esto hace que es importante que las madres tengan su tiroides en buen estado antes de embarazarse. Aquí está la interacción entre el yodo, la madre y el niño y el periodo fetal. Porque esto es un tema que nos va a preocupar. De hecho, no sé si ustedes están haciendo, supongo que sí, el screening neonatal para todos los niños que nacen. Pero también tenemos que preocuparnos del estado de las madres, porque el screening neonatal es ya demasiado tarde si la madre no tuvo apropiado el yodo en los primeros 3-4 meses del embarazo. Y digo esto porque aquí está, en casi todo el mundo hoy día se monitoriza los TSH, pero pueden ver ustedes que las curvas de TSH, en el caso de Pakistán, hay valores mucho más bajos, es decir, hay, como pueden ver ustedes, cerca de un tercio de la población que están con pobre función tiroidea durante el periodo intrauterino. De forma tal que ya hay a nivel, de hecho el déficit de yodo es hoy día todavía la causa más importante de retraso mental en el mundo. Y también nos tenemos que preocupar entonces durante el embarazo que la madre tenga una cantidad apropiada de yodo y hacer el screening neonatal para evitar el daño mayor. El déficit de yodo disminuye a la mitad la sinapsis durante el desarrollo temprano, de forma tal que la estructura, el desarrollo de la estructura, cómo va a funcionar, depende de la nutrición que reciba el niño en periodos críticos. Después le podemos entregar todo el yodo que quieren, pero ya es demasiado tarde. Y esto muestra el efecto del déficit de yodo en los diferentes tiempos sobre el coeficiente intelectual. De forma tal que si la madre está con hipotiroidismo, las primeros 15-20 semanas del desarrollo del cerebro del niño va a estar afectado por el hipotiroidismo de la madre, porque pasa la hormona tiroidea materna al feto en esa etapa crítica. Tanto así que, como pueden ver en esta tabla, de acuerdo al tiempo crítico, va a tener un defecto que va a ser irrecuperable, de manera tal que el tiroides de la madre nos va a interesar para asegurar un buen desarrollo cerebral. Y aquí hay ejemplos de niños en los cuales nacieron prematuros y pueden ver ustedes que los que nacieron de antes de 27 semanas tienen un coeficiente intelectual bastante inferior y que el tiroides antes de las 27 semanas ya dejó marcado a esos niños con un déficit de 15-20 puntos. Por lo tanto, para los niños prematuros tenemos que estar muy atentos también a la función tiroidea de la madre y a corregir cualquier déficit que haya una vez que nazca este niño. Hoy día se ha reducido la ingesta de sal por motivos de la preocupación que tenemos por la hipertensión. Y estos son datos de Inglaterra, un país desarrollado en los cuales se estudió a madres que, basado en el contenido de sodio que estaban consumiendo, cómo estaba el tema del yodo de las madres embarazadas. Y aprovecharon datos de una cohorte que están siguiendo los ingleses por largo tiempo y lo que hicieron fue ver el consumo de sodio de las madres durante el embarazo. Y lo que está ilustrado acá es la cantidad de yodo en relación a creatinina, que es una manera de expresar la concentración de yodo de las madres, y pueden ver ustedes, separaron aquellas madres que tenían baja excreción de yodo de las que tenían sobre 150, que sería lo aceptable. Y las madres eran comparables en casi todo lo demás. Y acá pueden ver ustedes el riesgo de tener desarrollo intelectual comprometido a los 8 años basado en la excreción de yodo de las madres.
pueden ver ustedes que las madres que tenían menor excreción de yodo, pueden ver la cifra de coeficiente intelectual, hay como 8 o 10 puntos que se perdieron basado en el estado tiroideo de las madres. Ahora, esta preocupación en Inglaterra nació a raíz de que hoy día estamos todos recomendando que la gente consuma menos sal. Junto con recomendar menos sal, tenemos que recomendar más yodo, cosa que la menos sal de todo el yodo que requieren las mujeres durante el embarazo. Son pequeños detalles que si uno no lo está monitorizando, como pueden ver ustedes acá, hay 5 o 10 puntos de coeficiente intelectual que está perdido asociado a la exposición a poco yodo durante el primer trimestre del embarazo. Aquí están los coeficientes intelectuales a los 8 años y la capacidad de lectura, y vean cómo todo esto está alterado por algo tan simple como la cantidad de yodo. O sea que cuando estamos haciendo el bien, reduzcamos el sodio, hay que aumentar el yodo en la sal que las personas están consumiendo. Esto significa que las acciones que tenemos que hacer tienen que ser integrales y no basta decir vamos a bajar el contenido de sodio para disminuir la presión arterial. Esto significa que necesitamos sistemas de vigilancia para estar viendo cómo está el TSH de los niños al nacer y hacer los ajustes respectivos. Este estudio incluyó ajustes por todos los factores sociales que están ilustrados acá en diferentes modelos y persistieron el efecto de desarrollo mental si es que el yodo el yodo creatinina estaba por debajo de 150 microgramos por gramo. Es decir, un país perfectamente atento a esto también está sujeto a estos detalles por hacer el bien por un lado, puede haber complicaciones por otro. Necesitamos estar vigilantes. Y esto es el análisis de esos datos que después de corregir por todo lo que había que corregir, se estableció que había un tema de déficit de yodo materno que estaba teniendo un impacto sobre el desarrollo mental, de manera tal que la vigilancia de estos temas, no porque uno lo esté haciendo bien en un momento, está resuelto para siempre. Y esto entonces hace que cuando hagamos recomendaciones hay que ver todos los potenciales impactos laterales de esas recomendaciones que hacemos. A mí me ha interesado en forma muy especial la calidad de las grasas en el desarrollo de los niños. Normalmente asociamos la grasa a una fuente de energía concentrada, está muy bien, pero no tenemos presente que también las grasas, una pequeña cantidad de las grasas son grasas esenciales, los llamados ácidos grasos omega 3 y omega 6. Y de hecho para hacer el cerebro, para hacer tejido contractil, para tener transmisión sináptica a través de membrana, se requieren estos ácidos grasos esenciales que no están en los productos en general de origen animal. Y específicamente la familia de los omega 3 están en los alimentos de origen marino. Por lo tanto, tenemos que tener preocupación por esto. La leche humana está cargada de estos componentes, los omega 3, el EPA que está en pescado y está en la leche humana, y el llamado docosahexanoico, que es el que tiene más importancia para el desarrollo cerebral. En la serie omega 6, el precursor es el linoleico, que está en el aceite de maíz, pero el araquidónico, que regula procesos importantes como vinculado a la coagulación, vinculado a la transmisión de estímulos, vinculado a fenómenos oxidativos, es un ácido graso esencial que debe venir preformado a la dieta o, dependiendo de cuánto linoleico, vamos a formar algo de araquidónico nosotros. Estos ácidos grasos, específicamente el DHA para el cerebro y el araquidónico, están en la leche humana. Por lo tanto, no solamente tenemos que preocuparnos de la grasa como fuente de energía, sino que de la grasa como fuente de estructura de cerebro, de estructura de órganos que son clave para el funcionamiento y el desarrollo de los niños. Aquí está ilustrado ese metabolismo y la etapa fundamental ocurre en los peroxisomas, de manera tal que las enfermedades peroxisomales van asociadas a déficit de estos ácidos grasos, pero también la leche humana tiene preformado docosahexanoico y eicosapentanoico, de manera tal que los productos que son necesarios para formar cerebro están ya en la leche humana y no así en la leche de vaca. Y esto entonces es otro factor que va a estar poniendo una pequeña diferencia.
¿Cuán diferente? Los estudios actuales muestran que entre 5 y 7 puntos de coeficiente intelectual van a depender, y parte del efecto de la leche humana de aumentar el coeficiente intelectual está vinculado a la presencia de estos ácidos grasos esenciales. Aquí está el cerebro humano y la acumulación que hace de DHA en trabajo del doctor Vallabriga en España, y precisamente siguiendo esta línea de trabajo, vean ustedes la complejidad del cerebro. El cerebro es un órgano esencialmente graso, y durante la segunda mitad de la gestación hay una ganancia de DHA en el tejido cerebral. Y eso es lo que recibe el niño in útero, y a continuación lo recibe ex útero a través de la leche humana. Y la inclusión de alimentos de origen marino o de hígado en la dieta del niño es también una fuente de ello. El maíz es muy bueno para dar energía, pero no para formar cerebro. La soya también, pero nuevamente no es suficiente para formar cerebro. Y de hecho aquí está estudiado, después de haber recibido el niño leche humana por 6 meses, aún durante el periodo del destete, aquellos niños que recibieron LSP, ácido graso de cadena larga, tienen medible un mejor desarrollo visual que aquellos que no recibieron estos ácidos grasos en el periodo del destete. De manera tal que todavía somos vulnerables a la calidad de grasa y tenemos que cuidar la dieta de la mujer embarazada y de la mujer lactante. Esto es una membrana, y precisamente la parte funcional de la membrana está vinculada a lugares donde está este ácido graso, el más insaturado que tenemos, el docosahexanoico. Por lo tanto, tenemos que pensar en los lípidos ya no como fuente de energía, sino que como parte estructural de cerebro, de membranas que cumplen funciones. Y reconocer que tanto el DHA como el araquidónico son condicionalmente esenciales para el inicio de la vida. En la leche humana están, y claramente tienen un efecto funcional. Y esto entonces tiene impacto sobre, por un lado, el metabolismo colesterol, la sensibilidad a la insulina, la propensión a la obesidad, la función de desarrollo mental, el riesgo cardiovascular y el riesgo de diabetes. El tiempo entonces para preocuparse de todo esto es antes que la mujer se embarace, y durante el embarazo protegerlo, y también en la infancia. La leche de vaca es muy buena para dar proteína, para que crezca un ternero muy rápidamente, pero no tiene la grasa para desarrollar un cerebro como el cerebro humano. Por lo tanto, tenemos que pensar que la leche humana hay que protegerla como algo importantísimo para el desarrollo de nuestra población. Hay cambios también en la capacidad que tenemos de formar estos componentes. Hay personas que van a necesitarlo, van a ser más dependientes de la dieta que otros. Y el coeficiente intelectual no está fijo. Estos son datos de países europeos que en los últimos 40 años han aumentado 15-20% el promedio de su coeficiente intelectual, en parte por yodo, en parte por mejorar la calidad de las grasas, y esto obviamente este es el capital humano de una población. Por lo tanto, nuestra tarea con la nutrición ya no es tener animales grandes o seres humanos más grandes, sino que claramente que cerebros mejores y además salud a través de todo el ciclo vital. Por lo tanto, las intervenciones de la nutrición tenemos que centrarlas en el periodo antes que la mujer se embarace y seguir esto a través de todo el desarrollo fetal y el postnatal. Un punto importante es que el rendimiento intelectual, el desarrollo de un país va a depender de lo que invirtamos precisamente cuando no se nota. Por lo tanto, la inversión en capital humano no ocurre construyendo las mejores universidades, sino que cuidando de nuestras madres, cuidando de nuestras niñas, cosa de que tengan un embarazo saludable y que tengan entonces la mejor opción de esto. Y esto no solamente hay que conversarlo con finanzas, esto hay que conversarlo con Desarrollo Nacional, hay que conversarlo con el Ministerio de Educación. Esto no es solo salud, esto es clave. Inversión en capital humano es la mejor inversión que puede haber. No lo digo yo, sino que lo dicen precisamente los estudios económicos. En el caso de Chile, la fortificación con ácido fólico permitió reducir a 1/3 los defectos de tubo neural. Y se hizo el estudio económico, que está puesto aquí, y podemos ver
la reducción que hubo de anencefalia, de espina bífida, de defecto de tubo neural y de hecho el ahorro que hubo por cada caso evitado fue de cerca de $2.450 por la corrección quirúrgica, 4.500 por la rehabilitación y si uno lo pone esto proyectado a 20 años, se ahorró por cada caso evitado $100.000. Por lo tanto, claramente hay que ponerle un costo, un beneficio a ese beneficio que se logra al hacer esto en forma preventiva. Ahí está el costo para la industria y de hecho esto logró que se redujeran a la mitad los defectos de tubo neural y hubo una disminución de la necesidad de cirugía y hubo, por supuesto, madres mucho más contentas. El costo por mujer, apenas 16 centavos de dólar por cada mujer y el beneficio, $200 millones. Esto para el caso de espina bífida, cuando la columna se parte. También hemos hecho el costo de la obesidad y los niños muy grandes. Y pueden ver acá el número de cesáreas en relación al porte del nacimiento y cómo ha ido aumentando en la medida que aumenta la obesidad y los niños macrosómicos. Y acá están las complicaciones asociadas a estos niños macrosómicos en cuanto a número de cesáreas y alteraciones relacionadas con trauma obstétrico. Y eso precisamente del análisis económico de esto se hizo siguiendo un modelo markoviano. Yo no soy experto en esto, los economistas sí, y ellos lograron estimar entonces los costos, los ahorros totales y los ahorros relacionados con el costo de los niños y el costo para las madres. Y ustedes pueden ver que por cada caso evitado es cercano a $25.000 el ahorro. De forma tal que el ahorro tomando los datos de Estados Unidos, que hay un 5.5% de todos los niños son grandes para edad gestacional, el ahorro para Estados Unidos es de cerca de $2.500 millones. Así que la cifra de esta obesidad de las madres, traducida de esto, también tiene un impacto económico bastante notable. ¿Por qué tenemos que evaluar el impacto económico? Alguien podría decir, nosotros estamos aquí para dar salud, porque siempre hay que priorizar de acuerdo al costo y al beneficio. Por lo tanto, no tenemos que tenerle miedo a hacer análisis económico. Es un sistema transparente que cualquiera lo puede seguir y esto entonces tiene uno que sí ser inteligente y ver que el costo no es el costo agudo, sino que el beneficio va a ser el ahorro a través de toda la vida. Y ahí la cosa se pone mucho más interesante y ahí se justifica mucho de lo que en este momento nos cuesta justificar frente al ministro de Economía. No sé si está sentado aquí en esta presencia, pero yo creo que tenemos que, aprovechando que está sentado, tener claro de que esto es importante. Ahora, esto ha llegado no solamente al análisis que estoy haciendo, sino que los últimos 2 premios Nobel de Economía, entre otros a Robert Fogel, ha sido dado, voy a saltarme esto solamente para mostrarle epigenética, estos genes, estos animales son idénticos y solamente por la diferencia de fólico y B12 el gen se expresa o no se expresa. O sea, esto se llama epigenética, es decir, un mismo genotipo da diferentes fenotipos de acuerdo en este caso a la exposición de ácido fólico. Ahora, esto obviamente importa porque la epigenética, antes de llegar al análisis económico, opera en las niñitas. Tenemos que preocuparnos de los óvulos de las niñitas y de cómo están expuestos y a qué están expuestos antes de que se vayan a embarazar, durante el embarazo y, por supuesto, después del embarazo. Entonces, la regulación minuto a minuto está dada por la homeostasis, que todos sabemos, el azúcar, la insulina, la temperatura, pero también hay un arreglo en cómo nos adaptamos a los cambios ambientales y esto durante el desarrollo. Podemos tener niños más grandes, niños más chicos, cambios en los órganos, cambios en las funciones y esto, si se establece un beneficio, se transforma en un factor selectivo, pero para que ocurra eso, tiene que ocurrir miles de años. Entonces tenemos ajustes de días, ajustes de meses y ajustes de milenios. Finalmente, el costo del hambre ha sido analizado y quiero dejar esto planteado porque los análisis económicos son muy importantes y tienen que incluir
el costo y el efecto a través de toda la vida en cuanto a impacto económico. Este efecto prospectivo es quizá el más importante. Y aquí está hecho el análisis, si uno hace el primero en la primera columna que estoy mostrando, si uno hace el análisis del costo del momento. Sin embargo, si hace la proyección del efecto de la desnutrición a través de los 50, 60 años de vida útil sobre la productividad, este análisis prospectivo va a dar cuenta de que las pérdidas económicas para la América Latina en relación a la desnutrición son el orden de 17 billones de dólares y que pueden ver ustedes que la productividad por una menor educación da cuenta del 41% de esa pérdida y por la muerte precoz da cuenta de un 52%. O sea, la parte de salud y educación es apenas un 7% de la pérdida económica. La principal pérdida es pérdida de productividad, tanto por educación como por muerte prematura. Por lo tanto, la acción de prevenir la desnutrición va a tener un efecto notable. El premio Nobel de Fogel fue dado precisamente por lo que ustedes están viendo acá. Él analizó el progreso de talla, que está en la línea punteada, desde la Edad Media a los tiempos modernos, desde 1700 a 1975, y él analizó que el camino que habían seguido era tendiente a ese valor donde está lo verde, de tener una mortalidad un 30% más baja. Lamentablemente, el ganar talla sin ganar peso hoy día es difícil y estamos viendo que los niños están ganando talla, pero están ganando mucho más peso. Están yendo por este otro camino, que es un camino que conduce a una mortalidad más alta. Por lo tanto, al tener un plan de mejorar el crecimiento de los niños, tenemos que estar viendo aquel peso y talla que se va a proyectar a mejor salud a través del ciclo vital. Y ese costo prospectivo da cuenta del 70% del beneficio que se obtiene con un programa de nutrición apropiada. Esto es todo lo que yo quería contarles y decirle que tenemos que hablar con los ministerios de Economía para justificar nuestro programa. Tenemos que evaluarlos no solamente con vidas salvadas, sino con el impacto que eso va a tener en la productividad de un país a través de 40, 50 años. Les agradezco mucho la invitación y la atención a esta presentación. Muchas gracias.